La evaluación sensorial, una herramienta, un análisis utilizado desde mucho tiempo atrás, que se ha profundizado más a través del tiempo, es verdad, pero viene desde mucho tiempo atrás en la historia. En fin, hay una historia detrás de ello. Sin embargo, si ustedes gustan profundizar, le pueden buscar en Wikipedia. No, mentira, es broma. Pero en algún lugar debe estar. Sí está la historia. Pero nos centramos en qué hace en este caso. Nos indica que es una disciplina científica. Es decir, al utilizar la ciencia, utilizamos los conocimientos científicos que son hechos que han sido demostrados y probados a través del método científico. Entonces, nos ayuda a analizar y a medir la calidad de los alimentos también en función a nuestros sentidos. Usualmente tenemos 5 sentidos. Y digo usualmente porque quizás a veces podemos perder uno u otro. Ahora, que lo tengamos uno más desarrollado que otro, eso ya depende a la práctica, a la manera innata en la que uno tiene estos sentidos también, de todas maneras. Entonces, usamos nuestros sentidos. Genial, muy bien. No se necesita mucho más que solamente tenerlos activos. A menos que hayamos perdido quizás alguna sensibilidad por alguna enfermedad, como por ejemplo el COVID, que pone un poco, a veces uno pierde la sensibilidad de percibir los sabores y los olores. La percepción sensorial. La percepción sensorial involucra la interpretación de los estímulos externos por nuestros receptores, que vendrían a ser nuestros sentidos. Bueno, esto en otras palabras, uno puede percibir algo porque tiene con qué percibirlo. Tú ves los colores porque tienes ojos y porque estos ojos pueden percibir y recepcionar esta información. Estoy hablando de una persona que puede, que tenga, que pueda ver definitivamente. Ahora, ¿qué hacemos los miopes? Bueno, pues caballero, estamos fritos, no. Tenemos lentes para poder, en este caso, corregir eso. Percibimos a través del oído sustancias volátiles, aromáticas, y a través de nuestro sentido del gusto, percibimos una gama de sabores. Por el oído, los ruidos, los sonidos, y por el tacto, las texturas. Entonces nosotros funcionamos así, de esta manera. No creo que alguien pueda, a veces hay personas que ven con las manos, sí, pero bueno, son raros casos en realidad. Lo normal es de que, por lo tanto, cada estímulo sea recepcionado por el órgano correspondiente. Bien, ya tenemos en cuenta de que bien, hay estímulos afuera que los tienen que recepcionar algún órgano correspondiente que desde parte de nuestro cuerpo, y que estos análisis o este tipo de evaluación nos ayuda a interpretar algún criterio de calidad. Pero ¿qué más? ¿Para qué más? Y nos ayuda a un control de proceso de elaboración. Bien. ¿Qué implica ello? De que a priori, como les comentaba al comienzo, podemos obtener y verificar si el alimento está, vamos a llamarlo así, yendo por buen camino. Si de repente detectamos algo, de repente un sabor extraño,
un color diferente, corregimos inmediatamente. Control durante la elaboración del producto alimentario. Esto involucra, en este caso, perdón, lo anterior se refiere a este punto, control del proceso de elaboración, se refiere a que dentro del proceso de elaboración nosotros vamos a utilizar a veces insumos y materias primas. Entonces debemos tener en cuenta de que las materias primas estén en buen estado. Pero no solamente eso, sino que en algún momento nosotros nos vamos a capacitar, vamos a investigar y por lo tanto quizás vamos a querer cambiar algún ingrediente de nuestro producto, quizás por el pedido de algún cliente, quizás por nuestra propia innovación. Y debemos ver si al cambiar ese ingrediente repercute en la aceptación del cliente o repercute en las propiedades, en la textura que pueda presentar el producto. La influencia del almacenamiento. Y este punto está directamente relacionado a la vida útil. Es decir, en cuánto tiempo demora el alimento en mantener sus propiedades antes de que empiece la descomposición. Un ejemplo que me gusta utilizar en este caso es en el bien fácil, si ustedes lo han hecho, es el de las galletas. ¿Qué pasa cuando la galleta se... Por ejemplo, tenemos una galleta de soda y la abrimos y la dejamos así abierta. Después de un par de días, ¿qué le pasa a la galleta? ¿Cómo está? Su textura cambia. Ajá, su textura cambia. Ya no es crocante la galleta. Entonces, lo que sucede normalmente, y esto les comento con los alimentos, es de que más que al principio malograrse, varía bastante en función de factores como la actividad de agua, va a cambiar en sus propiedades estructurales o en este caso de textura. Va a ser eso lo primero, a veces en el color. Nos ayuda a evaluar o darnos cuenta qué tanto les afecta este tiempo de almacenado al producto. Bueno, y finalmente, hay muchos objetivos, pero estos considero que son importantes, es la sensación que experimenta el consumidor, porque después de todo, uno cuando procesa un alimento es para dárselo a alguien, a algún consumidor, si lo acepta o no. Hay una cosa que me llamó mucho la atención y que ahora de repente de acá un par de años va a empezar a tener un poco más de fuerza, es el uso de proteínas diferentes de diferente origen que no sea el animal ni el vegetal. Valga la redundancia, no, sino, dicho de otra manera, proteína de origen entológico o de insectos, por decirlo así. De invertebrados. Bueno, y quizás a algunos les sorprenda más que otros el hecho de consumir este tipo de proteína, pero la mayoría come o ha comido de repente crustáceos, camarones, muyes. Es lo que se puede acostumbrar acá en donde yo me encuentro a comer en un ceviche. A veces, bueno, tal vez muyes ya no son tan común, pero sí los camarones, los cangrejos. ¿Y por qué no entonces tener otra fuente de proteína que puede ser los insectos? Sí, pero una persona de repente que no esté familiarizado con el consumo de esta fuente proteica puede presentar resistencia al consumo. Pero ahí está nuestra labor. Nuestra labor está
en utilizar nuestra tecnología, nuestro ingenio, para que esta sensación que puede recibir el consumidor por, por sus propios paradigmas, pueda ser en este caso superada por el proceso que nosotros hagamos. Entonces es por eso. Tenemos claro por qué hacemos esto. Y que vamos a lo que ya todo el mundo debe saber. Nosotros tenemos 5 sentidos. De todas formas, voy a hacer una recapitulación pequeña de estos sentidos, pero es muy importante recordarlos porque comprender cómo funcionan estos sentidos es comprender de manera intrínseca cómo a veces las personas toman decisiones en función a los sentidos en realidad. Mucho me gusta comentar el hecho de que el ser humano es un ser muy visual. Y es que es por eso generalmente, como se dice popularmente, todo entra por lo que uno puede observar, lo que puede ver. Si le parece algo bonito o atractivo, pues lo va a adquirir, lo va a consumir, lo va a ver, lo va a comprar. No solamente en el ámbito de los alimentos, sino también si ven una película que les llama la atención por los colores, por las formas, van a sentirse atraídos. Pero también tenemos otros sentidos también. Por eso es de que muchas personas se enfocan en la parte del diseño de un alimento por el empaque, porque eso llama la atención. Claro que no tiene que basarse solamente en eso, porque si no, si solamente es por el empaque, las personas solo lo comprarían una vez. El sentido de la vista. El sentido de la vista nos permite recepcionar a través de fotorreceptores la luz. Y en función a ello podemos ver también, percibir en el espectro de la luz los colores. Es sencillo, ¿verdad? Ahora estoy hablando de, en este caso, de personas que puedan percibir o tener este sentido. Porque hay personas que ya tienen ciertos, han, han presentado ciertas dificultades, pueden presentar ceguera, daltonismo también, entonces no les permite percibir como una persona normal lo podría hacer. Ahora, la estructura es muy curiosa, bueno, no es un curso de biología, de anatomía, pero este nervio óptico es el que conecta al cerebro y es el que percibe los colores. Todo está relacionado al cerebro también. Vamos con el sentido del olfato, que el órgano en este caso es la nariz, nos permite también percibir, en este caso, los olores. Y parece que había un lapsus aquí. Ahorita lo arreglo. El sentido del olfato se encuentra en la nariz y tiene sus sus receptores nerviosos que nos ayuda a transmitir lo que estamos oliendo. Por esto está muy relacionado al, al sentido del gusto también. Pero no necesariamente
tiene que estar influenciado uno por el otro. Hay comidas que, por ejemplo, pueden oler de manera desagradable y que terminan siendo agradables también. Ustedes conocerán de repente uno que otro, que tiene un olor que a priori de repente no les va a dar mucho, no les entusiasma mucho el consumo de esta comida. Sin embargo, puede en este caso, al final de cuentas, ser de su agrado. Muy bien. Parece que la pantalla ya no se ve. Ahorita lo arreglo, no se preocupen. ¿Un problema con el mouse? Ok. Listo. Y bueno, continuando con esta triada, en esta diapositiva, vamos con el sentido del oído. El sentido del oído también afecta porque se relaciona bastante a la textura de los oídos por la textura de los alimentos, por lo que uno logra percibir, pero también está relacionado al momento de la masticación. Cuando uno mastica, también lo percibe. De esta manera también influye. Y los otros sentidos que tenemos son el sentido del tacto, que se encuentra en el tejido de la piel. Nos permite detectar la textura, la viscosidad, la elasticidad. ¿Qué más podría? La adhesividad, la untuosidad, la dureza de algún alimento, de algo. Se encuentra, como les comentaba, en toda la piel, también en la lengua, porque también con ella podemos percibir. Y el sentido que normalmente, que es uno que también tiene bastante influencia, en este caso es el sentido del gusto, que se encuentra en las papilas gustativas dentro de la lengua. Entonces, alrededor de la lengua se encuentran distribuidos diferentes tipos de papilas gustativas, las cuales son, están, vamos a llamarlos, especializadas para cierto tipo de sabores. Si bien tenemos alrededor de la lengua, podemos sentir todos los sabores, hay zonas en las cuales se concentra una mayor cantidad de estas papilas gustativas específicas para cada uno de estos. En realidad, por eso podemos sentir en toda la lengua. Y conocemos normalmente 5 sabores, ¿verdad? El dulce, el salado, el agrio, el amargo, el humano. Hay otras sensaciones que hay, sí, también la pungencia, ¿verdad? Que tiene que ver con el picor. La frescura, pueden considerarse también ahí. Pero básicamente nos enfocamos en esto. Y hay una denominación muy peculiar relacionado con estos sentidos, con generalmente 3 de ellos, que nos dan otra denominación que quizás ya han escuchado, pero les comento. Lo que es el flavor. El flavor es la combinación entre el sabor y olor. Y también se relaciona con la textura, es decir, con el sentido del tacto. Lo que ocurre cuando uno consume un alimento, ¿verdad? Está entre lo que lo puede saborear, lo que está oliendo y lo que puede sentir. Todo ello se denomina el flavor también. En algunas pruebas de análisis sensoriales especializadas se aplica bastante este término también, porque buscan esa combinación.
No solamente importa lo que uno puede oler o saborear, sino todo ese conjunto de sensaciones para el consumo. Y acá tenemos algunas propiedades y el sentido o las características que uno puede percibir y los órganos involucrados. Normalmente acá vemos en el flavor estos tres, ¿verdad? Olor, gusto y tacto. Todo este conjunto de estas sensaciones percibidas por nuestros órganos receptores nos va a dar una sensación. Bien, para hacer los análisis sensoriales necesitamos, bueno, personas. Y estas personas se les denominan panelistas normalmente. Y pueden haber de diferentes tipos. Puede haber panelistas que son expertos, panelistas entrenados, también llamados de laboratorio, y los panelistas consumidores. Siendo los panelistas expertos o los entrenados, son personas que ya tienen cierto criterio porque han sido, bueno, entrenados, hay una serie de análisis o de entrenamientos, perdón, que se realiza a la persona, que son sensibles a ciertos estímulos. Entonces, estas personas son especiales porque pueden ayudar al control de calidad, pueden determinar cambios en algunos insumos o cambios de formulaciones. Es muy importante esto de acá. Conocí a personas que con solo probar algo podrían decir si es que se había cambiado, si es que estaba ligeramente picante, si habían cambiado algún insumo. Entonces son muy especiales este tipo de personas y por ello tienden a ser entrenados. Cualquiera puede ser, temo decirles que no, porque las personas que quizás de repente se hayan sobreexigido en algún consumo de algunas sustancias que estimulen mucho, ya han perdido esa sensibilidad y es un poco complicado volver a retornar a su punto de partida. Por ejemplo, vamos a ponerlo así, una persona que consume alcohol de repente ya difícilmente podría ser un panelista entrenado, porque sus sentidos se han acostumbrado que quizás ya no encuentran una diferencia significativa a este punto que nos interesa. Entonces, esas personas es, son peculiares, como les digo. ¿Y se pueden volver otra vez? Sí, pero requiere otra vez un entrenamiento desde cero. Y el entrenamiento que realizan sí es tedioso en realidad. No crean que solamente es comer, ¿no? A veces ya te cansas. Te hostiga estar a veces consumiendo y una y otra vez y determinar la diferencia. Y no es nada, a veces no son alimentos agradables, a veces, o sea, sí son alimentos que son para consumir, sí, pero nosotros también tenemos que, hay cosas que nos agradan más que otras. De todas maneras, a pesar de ello, uno tiene que tener cierto juicio y objetividad. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es el ambiente. Un ambiente que esté iluminado, que no sea como cuando nos quieren vender a veces alguna fruta, ponen un toldo del color de la fruta para que se vea más vistoso. No, así no tiene que ser. Una luz natural, que esté aislado de ruidos, porque eso también afecta. Y por qué no también separado de esta forma, separado. Entonces, esto permite a la persona, al juez, tomar una decisión correcta. Me olvidaba de que había también los panelistas consumidores. Estos panelistas somos todos nosotros que sencillamente podemos dar un juicio de decir me agrada o no me agrada.
Bien, como le decía, la luz, la temperatura, la higrometría también, porque hay alimentos que pueden absorber también. Si los niveles de humedad están muy elevados. Las muestras. Las muestras tienen que ser, en primer lugar, por ser muestras, tienen que ser uniformes todas entre ellas. Es decir, tienen que mantener una igualdad visual. Y es muy importante codificarlas. Tienen que ir con un código que no predisponga a la persona, no van a colocar ABCD y por ejemplo, muestra ABCD y decir cuál es tu favorita, cuál es mejor para ti. Quizás la persona automáticamente, por ser ABCD, diga la A es la mejor. Entonces tenemos que evitar ese pensamiento. Tenemos que codificarlo de cierta manera que impida eso a la persona. Esto va a hacer de que la persona, o el análisis, perdón, tenga un error mínimo. Los análisis sensoriales cuentan con diferentes tipos. Entonces, hay pruebas discriminatorias, descriptivas y afectivas. Las discriminatorias buscan encontrar si hay diferencia, pero frente a la diferencia para un consumidor. Mientras que la descriptiva busca identificar la naturaleza del producto. Y la afectiva busca determinar la aceptabilidad. Ahora, cada una de estas clasificación cuenta con otra subclasificación. Son varias pruebas varios tipos de ensayos que se realizan. También varían en el número de jueces o de panelistas y la cantidad también va a influenciar ahí también. Y en este caso, si va a ser una discriminatoria, descriptiva, afectiva, también influye en el tipo de panelista. Les presento acá dos pruebas, unas que son las pruebas discriminativas, que son para comparar dos productos o tres productos y ver si hay una diferencia entre ellas. Y las pruebas afectivas son aquellas donde sencillamente se ve si hay un agrado, una aceptación o preferencia frente a un producto alimenticio. Muy bien. Esto es lo que tiene que verse con el análisis sensorial. ¿Alguna pregunta?